morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, espero que todo marche correctamente con toda la palabra de Dios que Él tiene para usted y para mí siempre, cada día. Así que hoy es un día especial, hoy es un día de bendición, hoy es un día donde podemos traer palabra de Dios nuevamente en este tiempo devocional. Voy a aprovechar unos minutitos antes de entrar en nuestro coloquio para hablar de algo muy interesante que a todos nos interesa, ¿verdad? A todos nos es de especial meditación, aplicación a nuestra vida, y es sobre la prueba. Mucho se puede hablar de la prueba. Yo creo que incluso hemos tenido en años pasados mucha palabra acerca de la prueba, pero hoy voy a centrar la prueba en dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Fíjese que la prueba puede ser, y digo con conocimiento de causa, lo vamos a estudiar hoy, para perfeccionamiento, para madurez, para cumplir propósitos de Dios en su sola potestad que Él tiene bien diseñados, o por el contrario, la prueba puede ser para destrucción o tropiezo. Voy a tratar de explicarme. No crea usted que Dios va a mandar una prueba para hacernos tropezar, ni mucho menos. Es la actitud de nuestro corazón, es la raíz de nuestra fe, la que va a determinar que un mismo suceso pueda ser para bendición o pueda ser para tropiezo. Dios lo tiene todo bien programado, pero hay un decálogo, que no son 10, obviamente, un manual de instrucciones, la palabra de Dios, lleno de instrucciones para usted y para mí, lleno de consejos, lleno de vitaminas, lleno de todo lo que necesitamos para vencer en los momentos de prueba y en los momentos de dificultad. En función de nuestra obediencia, en función de nuestra fidelidad, en función de nuestra lealtad a este conjunto de consejos que es la palabra de Dios, va a haber un resultado favorable o un resultado negativo a través de la prueba que vamos a pasar. Vamos por partes y quiero en primer lugar decir que dice 1 Corintios 10:13, vamos a leer. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Esta palabra tentación, que aquí podemos entender como una provocación para caer en pecado, así solemos entender la tentación, en el griego es peirasmos. Peirasmos no se refiere solamente a tentación. Es tentación, es poner a prueba, es experimentar, es disciplinar, es tener una adversidad. Sirve para todo ese conjunto de cosas. Y dice, no nos ha venido ninguna, podemos decir ahora, tentación o prueba. Es decir, las pruebas que vengan a su vida y a mi vida, y yo espero que hoy, y si tardamos algún programa más, salgamos con una esperanza nueva, con una vitalidad, con un fortalecimiento para que cuando venga la prueba, la encaremos con optimismo, la podamos soportar con gozo. Sí, con gozo. Después veremos lo que dice Santiago. Nosotros debemos de entender que la prueba es un mecanismo, una oportunidad de Dios para poder llevar a cabo la voluntad del Padre y para no seguir siendo los mismos, sino poder subir a otro nivel. De tal modo que dice la palabra de Dios que no nos ha dado, no nos va a venir ninguna tentación, provocación, prueba que no sea humana, pero fiel es Dios en esa prueba, fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Mire usted, en nosotros está, con la ayuda de Dios, la resistencia, la capacidad de soportar, la capacidad de permanecer firmes en las pruebas cuyo grado e intensidad están únicamente sostenidos, modulados por nuestro Dios Padre Creador, que tanto nos ama y que tiene todo previsto. No le va a venir a usted una prueba. Me da igual que sea un cáncer, que sea un tumor, que sea una leucemia, que sea un infarto, que sea una cardiopatía sin curación, que sea un tumor cerebral, que sea un accidente. Dios está al control. Si Dios quiere que nos vayamos con Él, nos vamos a ir con Él. Si Dios quiere sacarnos milagrosamente, nos va a sacar milagrosamente. El que tiene la capacidad de modular, de ajustar la intensidad, incluso el propósito de la prueba,
No somos nosotros, sino es Dios. Nosotros somos los que, si tenemos un corazón correcto y quebrantado y afirmado en su gracia, haremos que la prueba sea un mecanismo de cumplimiento de propósito y de gran bendición. Por eso nos dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser probados, tentados, examinados más de lo que podemos resistir. Esto a mí me da fe. Yo no sé usted, pero a mí me da fe, me da confianza, me da seguridad, porque Dios no va a permitir que yo padezca y que usted padezca algo que no podemos soportar. Y que además nos dice que el mismo Dios que modula, que dice hasta aquí llega, como el que afina una guitarra y esas cuerdas son tensadas. Yo, claro, yo soy un poco manazas con la guitarra y a veces he intentado en casa afinar alguna cuerda y me he pasado de rosca y me la he partido. Pero no es el caso de nuestro Dios. Dios es nuestro creador. Él sabe hasta dónde. Él sabe la capacidad. Él sabe la cuerda hasta dónde puede tensarse. Su vida y mi vida tienen que ser afinadas al propósito de Dios, pero Él es el que tiene que ajustar y Él sabe. Y dice que junto con esa prueba, junto con ese momento en el que nosotros podemos no entender, pero sí podemos confiar, junto con esa prueba nos da la salida, nos da la victoria, nos da el éxito, nos da la esperanza, nos da la meta, que ya estamos llegando a la meta a la cual Él quería que pudiéramos alcanzar en dignidad, en integridad, como Job, para que la podamos soportar. Yo veo a Job y es un gran ejemplo. Mire usted, un hombre justo que en la misma Biblia dice que Dios dijo que no había otro como él. Y el mismo Satanás dice, sí, es verdad, pero vamos a probarlo. Y ahí vino la prueba. Ahora, aunque Job fue llevado a un extremo máximo, no hay mucho Job en la tierra. A veces en el mismo pueblo creyente personas se cuestionan dónde está Dios, cosa que no deberíamos de hacer jamás. Pero este Job fue un hombre que cuando lo perdió todo, sus hijos, sus bienes, su ganado, sus casas, sus propiedades, su salud y su esposa, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Dice la palabra de Dios que él se postró y adoró. Él entendió que esa prueba estaba siendo modulada por Dios. Cuando David salía de Jerusalén y lo habían destronado como rey su propio hijo, y Simeí salió contra él diciendo que era un perro, que se iba como un perro, lanzando piedras contra él. Y aquellos hombres que lo defendían dijeron, ¿quieres que lo cojamos y acabemos con él? Y David comprendió que esa prueba podía ser un mecanismo de Dios que él estaba permitiendo. Y dijo, no, déjalo, porque si él está hablando así, Dios está permitiendo que este hombre hable contra mí. Pasado el tiempo, pasados los años, ese hombre vino a David cuando David volvió a tomar la posesión del trono otra vez en Jerusalén y se postró delante de él y le pidió disculpas y le pidió perdón. La prueba no es para dañarnos, la prueba es para madurarnos. Pero está en nosotros el cómo la podamos tomar. Ya les anticipo que la palabra prueba, tentación, no solo es tentación de parte de que el enemigo nos va a tentar. Dios no puede tentar a nadie, sino son pruebas que Dios también permite para cumplir en nosotros grandes propósitos. Ahora yo le pregunto a usted, porque voy a dejar, ya la semana que viene seguiremos con Lucas, hablando de la semilla en el corazón, qué pasa cuando viene la prueba y no hay una buena profundidad de raíz. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo afronta las pruebas de su vida? ¿En qué prueba usted está viviendo hoy? ¿Y cómo está resolviendo cada uno de los enigmas? ¿Nos quejamos contra Dios? ¿Hacemos como el pueblo en el desierto? Para esto nos has traído al desierto, para esto viene esta prueba. Mejor hubiera sido haber muerto en Egipto, haber quedado esclavos en Egipto, haber muerto en el desierto, que ahora esta prueba. ¿Somos nosotros así? ¿Hemos salido nosotros de la esclavitud de Egipto, pero Egipto no ha salido de nuestro corazón? Porque hemos de salir de Egipto. Y Egipto debe de salir. El mundo y lo que el mundo ofrece debe de salir de nuestro corazón. Con este pensamiento, con esta reflexión, hablando de la prueba, que continuaremos en sucesivos programas brevemente, yo les reto a que cada prueba de su vida no sea vista como un despropósito. Es verdad que nos falta todavía sustancia. Iremos aprendiendo. Pero no vea usted la prueba como un mecanismo o como algo desafortunado. Se le ha pinchado el coche, ha tenido una avería. Diga, gracias Señor,
Quizá me estás librando, me estás probando mi fe, me estás librando de un accidente. Tú sabes por qué lo permites, pero grande es Dios, el cual, junto con la prueba, nos da la salida, el cual en medio de la prueba, como veremos, nos tenemos que sentir gozosos, el cual es el que modula, el que ajusta la intensidad. Así como usted sube el volumen de su televisor o aparato de radio para seguir este programa, así Dios ajusta la intensidad para no dañar jamás a los que somos suyos. Así como un panadero o como una persona que maneja un horno jamás va a querer quemar su comida o su pan, ajustará para que no se queme. Así Dios quiere cocinar en nosotros el carácter de Jesús sin que nos echemos a perder. Vamos a orar y veamos la prueba como un mecanismo de bendición y nunca como algo para mal. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús por todos aquellos que estamos conectados ahora a través de este programa, para que tú puedas traer sobre nosotros la convicción de que la prueba que estemos viviendo con nuestros hijos, con nuestra salud, con las personas que amamos, con cualquier situación hostil, situación de penuria económica, ruina, amenaza, cualquier cosa que estemos padeciendo, no está fuera de tu control, todo lo contrario, más bien tú estás modulando, tú estás nivelando, ajustando esa prueba para cumplir en nosotros tu propósito como hiciste en Job. Y queremos hoy venir delante de ti para pedirte con todo nuestro corazón que hagas que entendamos que esa prueba es necesaria para nuestra vida y que nos des paz, que sepamos que junto con esa prueba, con ese examen de nuestra fe, hay una salida y tú nos vas a acompañar a la salida y podemos salir en victoria. Te ruego por aquellos que no tienen fuerzas y que lo ven todo negativo, para que tú pongas sobre ellos también tu paz y para que puedas traer sosiego y para que puedan entender que tú no nos vas a dejar ser probados más de lo que podemos soportar. Trae paz en esta hora, trae libertad, trae, Señor, fe. Tú dices, venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Así cualquier persona que está en gran tribulación, gran angustia, sepa que encima de ese nubarrón hay un sol de justicia. Y aunque esa persona solo ve nubes, hay un Dios todopoderoso, pero que activa toda su bendición hacia nosotros por nuestra fe. Por la fe es que nosotros podemos vivir cada promesa. Ayuda, Señor, a los que lo están pasando mal y libérales de ese pensamiento negativo para que ellos puedan comprender que tú estás al control. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con este reto, amado, amada, vamos a pasar a ver un vídeo y al segundo bloque de este programa donde entramos en tertulia hablando del Dios de pactos, los pactos de Dios. No se retiren, volvemos enseguida. En lugares de delicados pastos. Hoy, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 6 al 9. Hoy, esta palabra precisa del Señor nos llega para recordarnos que necesitamos en este día ser fuertes y muy valientes. La empresa que le correspondió a Josué no fue una pequeña y débil empresa. Era una empresa muy grande. Llevar al pueblo de Israel e introducirlo en la tierra prometida.
Pero la empresa que hoy tenemos que llevar a cabo tampoco es pequeña. Por ello necesitamos también la palabra orientadora de Dios para hacer todo hoy en la perspectiva correcta diseñada por Dios. En 4 diferentes oportunidades, Dios le dijo a Josué que no perdiera el ánimo, que fuera fuerte y valiente. Y si Josué mantenía su coraje y era fuerte y valiente, ningún hombre sería capaz de estar de pie delante de él todos los días de su vida. Nadie te podrá hacer frente. ¡Oh, qué gran promesa! Leemos la historia de la vida de Josué y en el atardecer de su existencia todavía lo vemos como un hombre exitoso y triunfante. Dios cumplió su palabra. Dios nunca usa a hombres y mujeres que siempre están hablando del lado oscuro de la vida, o aquellos que siempre están hablando de obstáculos y problemas, porque ellos matan todo lo que tocan. No hay vida en ellos. Y este tipo de personas Dios no puede usarlas. Pero Dios usa a aquellos que, como Josué, en medio de los problemas, en medio de los obstáculos, son fuertes y valientes y mantienen su coraje, porque toda su vida está fundamentada en la palabra de Dios que vive en ellos. Gracias, Señor, porque en este día siento tu presencia y sé que estás conmigo. Y hoy quiero disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Me has regalado este día y quiero gozarme y alegrarme en ti. Cualquiera que sea la lucha o el problema que tenga que enfrentar, sé que estarás conmigo y me infundirás aliento. Que hoy la palabra de Dios permanezca en tu mente y en tu corazón. Es el deseo de su hermano y amigo, Serafín Contreras Galeano. Le invitamos a ingresar a www.renuevodeplenitud.com. Allí encontrará todo lo que necesita para su vida espiritual. www.renuevodeplenitud.com. Pues aquí seguimos con todos ustedes en este su programa y queremos ahora entrar en el segundo bloque después de este interesante vídeo y tenemos aquí a nuestro compañero habitual, amado pastor Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cmo va todo? ¿Bien? Pues bien, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios siempre. Dios el está Dios de la siempre gracia. controlando nuestra vida, que es lo Amén. importante, ¿no? Claro y, que sí. y lo más importante es dejar que la controle. Que algunos no dejan que Dios controle su vida, endurecemos la cerviz. Así es. Nos ponemos de espaldas. Pero nosotros no creemos en eso, sino en un Dios de pactos. Y que vamos, los cumple. Exactamente. Un Dios que cumple los pactos. Y vamos a seguir escarbando, vamos a seguir viendo la palabra de Dios acerca de esos pactos que pueden avivar nuestra fe. Si no recuerdo mal, estábamos trabajando en la promesa apocalíptica, ¿no? Ajá. Estábamos trabajando en la promesa a la iglesia de Pérgamo, Amén. el mensaje que escribe Juan, dictado por el Espíritu Santo, por Dios. Claro que sí. Que hablaba de la iglesia del al que venciere. Hay una frase que se repite en todas las promesas, en las 7 promesas apocalípticas, una cada etapa de la iglesia en Asia, ¿no? Entonces, estábamos trabajando en la promesa de Apocalipsis 2:17, que habla precisamente de la contaminación del mundo dentro de la iglesia, ¿no? Así que la palabra al que venciere significa al que se mantenga fiel, Amén. al que sea obediente, al que siga al Señor en confianza y en una actitud de reverencia, una actitud de obediencia, como he dicho, porque sin obediencia las promesas no se cumplen, ¿no? Efectivamente. Dios es un Nos Dios de activan. pacto que cumple su pacto
pero hay algo que tenemos que hacer Fíjate que nosotros. es como una activación. Claro, Activa es- la fe, activa la paciencia y activa la obediencia. Sí, es como un interruptor. Si le das, funciona. Está preparado todo. Está todo preparado, Depende pero de si nosotros. no le das, no funciona. Amén. ¿No? Pues eso ocurre con Así los es. pactos de Dios, ¿no? Así es. Y quiero leer, como hemos visto en el vídeo, bien. el pasaje de Josué. Claro que sí. El pasaje de Josué. Josué tenía que vencer, tenía una meta que cumplir, que era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no? Y entonces Dios habla con él, y lo vemos en el capítulo 1 de Josué. Y Amén. yo quiero centrarme en el versículo 9, Sí, señor. que te dice lo siguiente, le habla Dios a Josué. Dice, ¿no te estoy ordenando yo? Esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Aquí podemos observar en la primera parte del versículo que Dios ordena. O sea, el esforzarse para conseguir vencer es un mandamiento, es una orden de Amén. Dios, ¿no? Y esa orden se la transmite Dios a Josué con el propósito de que para llegar a la meta prometida, aunque Dios estaba con él, Dios iba a cumplir su pacto, Así él es. tenía que hacer su parte, Claro. que era esforzarse y ser valiente. Amén. Entonces, para conseguir vencer, necesitamos esforzarnos, ser Amén. valientes, porque así nos lo ordena Dios. Ujú. Entonces podemos observar que en la vida de un cristiano verdadero, de un cristiano auténtico, se deben cumplir dos requisitos esenciales. El primer requisito es creer. Siempre. Creer es el primer paso. Escuchar la palabra de Dios, recibir el mensaje de salvación y creer. Poner tu disposición, tu fe en ese mensaje, en esa palabra de Claro Dios. que sí. Luego esa fe se va fomentando, se va creciendo a través de esa relación que tenemos que tener con el Señor, de esa intimidad y de esa obediencia. Esa es la primera parte. Claro. Y la segunda parte es vencer. Amén. O sea, creer y vencer. El vencer, como hemos visto, se consigue con el esfuerzo, con la valentía, con la fidelidad, o sea, mantenerse fiel a Dios, que la muchos perseverancia. empiezan creyendo, pero no vencen, Claro. porque empiezan a dudar, Amén. empiezan Así es. a no esforzarse, empiezan incluso a no obedecer y no se mantienen fieles y entonces no consiguen la victoria. Así es. Es curioso, por lo que estás hablando, ese esfuerzo y esa valentía. Dios no llama nunca a personas que están desocupadas, que están desordenadas, que no tienen deseo de hacer nada. Siempre llama a personas ocupadas, personas Claro, valientes. claro. Gedeón, Elías, Eliseo, Mateo, todas las personas que fueron llamadas estaban haciendo algo. Si tú observas, aparentemente esas personas no estaban capacitadas en un principio. Claro, él no llama capacitados, No, él sino capacita. a los llamados. Capacita a aquellos que llaman, ¿no? El mismo Entonces, David, cuidando las ovejas de su papá, que venció un gigante, pero era una persona ocupada, responsable. Busca personas simplemente Sí. no capacitadas, pero sí responsables, Sí. esforzadas, con Personas- valentía, en fe con Dios. que sepan esforzarse, Claro. como- Que valoren realmente quién es Dios. y que seguirlo, aunque muchos lo disfrazan de que es muy fácil seguir al Señor, seguir al Señor cuesta. Claro, Hay que obviamente. pagar un precio. Pero en la carne, o sea, lo que Claro, supone cuesta en la carne, claro, Pero porque- cuando hay una entrega total, yo lo tengo muy claro. Mira, entregarse a medias es vivir un infierno, porque la persona nunca va a ser feliz y va a tener mucha oposición. Es más fácil entregarse al 100% que entregarse al 50%. Porque cuando alguien se entrega al 100%, tú notas aprobación de Dios, respaldo de Dios. A pesar de que es duro, sientes que Dios está contigo, que le complaces, que Él se goza contigo y te da una fuerza sobrenatural para afrontar las situaciones difíciles. El problema es que cuando hay una mediocridad, cuando hay una tibieza, esa persona no se levanta, no No, se que pone va. en pie, no tiene fuerza. Está siempre en la tibieza. O sea, ni frío, ni caliente. Hoy estoy más fuerte, hoy me levanto con más, digamos, optimismo. Divagando, como dijo el profeta Elías, Sí. entre dos dioses, entre dos cosas, el mundo y las cosas de la Sí, cristiandad. por eso también Josué le dijo al pueblo de Israel, sí, mirad, vosotros veo que divagáis entre servir a Dios o servir a otros dioses. Claro. Pero yo y mi casa hemos decidido Vamos a servir servir a al Dios. Señor. ¿No? Y esa es la verdad. Claro que Tú imagínate en cuanto a lo que tú has comentado sobre entregarse a la mitad. ¿Vosotros podemos imaginarnos Jesús entregándose a la mitad? Pues claro que no. Jesús se entregó plenamente, Claro. o sea, lo dio todo, o sea, se Así sacrificó totalmente. Fue un sacrificio por excelencia y lo hizo por nosotros,
por aquellos que nos habíamos constituido por culpa del pecado en sus enemigos, porque todo aquel que vive o que practica el pecado es enemigo de Dios. Hasta que se arrepiente, Dios lo perdona y vuelve a tener esa relación, esa restauración que Dios trae a aquellos que se arrepienten, ¿no? Entonces, para concluir el tema de querer y de vencer, para vencer primero es necesario creer. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Prescindible. Pero si crees, no te puedes quedar ahí. Claro. Porque necesitas vencer. Necesitas mantenerte en obediencia, ser valiente y sobre todo ser fiel, ¿no? Amén. Al que venciere, al que sea fiel, es acreedor a las promesas de Dios, ¿no? Así es. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 8 y el verso 35, dice: ¿qué o quién nos separará del amor del Mesías, del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, luchas, espada. Y luego dice el 37, al contrario, en toda esta lista de cosas, dice que somos más que vencedores, más que victoriosos, por medio de aquel que nos amó. Bonito que y no lo diga, demostró. Y no dice vencedores, sino más que vencedores. O sea, que hay un plus, hay una fuerza sobrenatural, que esto es bueno analizarlo. Hay alguien, que es Dios, hay una entidad superior a nosotros que nos va a dar victoria. Claro. No es una victoria que depende de nosotros, es que somos más que vencedores. O sea, hemos vencido de antemano. Solo tenemos que pasar. Era algo superlativo la victoria, era algo que está por encima de vencer. Viene a mi memoria, sabes tú, que en la película y en el libro de no me acuerdo, Juan, bueno, no me acuerdo el nombre, que habla de la vida de un cristiano, el peregrino, ¿verdad? Sí. Entonces hay un momento donde hay como unos leones que van como a devorarlo y él tiene que pasar por ese camino. Entonces, realmente él era más que vencedor, pero no lo sabía. Tenía que afrontar esa prueba. Y así es como yo veo esta situación. O sea, tú tienes una victoria, Dios te ha dado la victoria, pero tú tienes que creer, como tú estás diciendo, que tú eres vencedor. Claro. Que si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Así. Pero tú tienes que pasar ese camino. Los leones Tiene que haber una lucha y una guerra. Para que haya una victoria, tiene que haber una guerra y una lucha. Los leones te pueden devorar, te pueden despedazar, te pueden morder y herir mortalmente de necesidad. Pero sin embargo, había unas cadenas que lo sujetaban. Claro. Y entonces, en el momento que había alguien que controlaba esa prueba, en ese momento que él pasa, ellos... Las cadenas simbolizan Dios frenando la sujeción. Como él controla. Y entonces pasó airoso. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros también en nuestras situaciones, ¿no? Como tú estás diciendo. Por eso Dios no nos desampara. Es importante creer. Somos más que vencedores. Creer que Jesucristo consiguió la victoria. Y esa victoria, como yo siempre digo, nos pertenece a nosotros. Se derrama. Se derrama sobre nosotros porque si creemos en Él, creemos en su victoria, al ser hoy parte de su cuerpo, esa victoria nos corresponde a nosotros. Una canción muy bonita. Pero hay que creerlo. Una canción muy bonita que dice, victoria, la victoria, mía es. Hay que agarrarla, hay que creerla. Hay que decir, no, si mi Cristo dice que soy más que vencedor, porque no depende de mí, sino de Él. Sí, porque la victoria está en Cristo. Claro, y está consumada. O sea, no depende de nosotros, depende solo de creerle, obedecerle, porque si no, no va a haber ni victoria. Y entonces la victoria ya la tenemos de anticipo. Así es. Por eso somos más que vencedores, que ya sabemos que antes de entrar en una prueba hemos vencido, siempre que nosotros, como esas condiciones que tú dices, creamos, vamos en victoria, vamos en bendición, nos esforcemos, somos valientes y en obediencia. Es que si no hay obediencia no funciona. Si no, no va a funcionar. No funciona. Efectivamente. Entonces, el principio de la vida cristiana es creer. Pero el final es la victoria, es vencer, ¿no? Es mantenerse fiel en lo que creemos. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Sí. Entonces, creer a Dios, su creer promesa, lo que Dios dice, lo que Él dice para nuestra vida. Hay un ejemplo muy claro que es Saulo. Saulo, que significa, su nombre significa aquel que ha sido pedido por Dios. Que después se llamó Pablo, que significa pequeño hombre humilde, ¿no? Dios tuvo que... Un buen cambio, sí. Una degradación en la carne. Pero es lo que necesitamos, claro. ¿no? Es lo que necesitamos. A veces somos los ungidos de Dios, claro, sí. pero Dios a veces tiene que permitir cosas, como tú hablas en la primera parte del programa, necesitamos las pruebas. Y esas pruebas nos hacen madurez, nos hacen sentirnos humildes, humillarnos ante la presencia de Dios. Por mucho que sepa, por muy grande que sea tu negocio, por muy grande que te creas en esta sociedad, para Dios
Dios te tiene que cambiar de alguna manera esa actitud, ese nombre, y hacerte pequeño ante Él. Claro que sí. Humillarte ante Él. Entonces, ahí en la vida de Pablo vemos esas dos fases, esos dos requisitos muy claramente, porque vemos que Saulo fue alcanzado por la gracia de Dios. Y ese fue su principio de la vida, de su vida espiritual. Eso lo podemos leer en Hechos, en el capítulo 9, los versos del 1 al 20, cuando él expone su defensa y todo lo que había sido, y todo lo que era, y todo lo que Dios había hecho en él, ¿no? Después de un tiempo vemos el testimonio de su avance espiritual. Ese maná espiritual que estamos tratando, y que ese maná escondido había sido revelado a su vida para mantenerlo fiel, para mantenerlo firme, con ese esfuerzo que él hacía, con esa valentía que se necesita, porque se necesita esforzarse y ser valiente. Claro. Y así poder vencer cualquier obstáculo. Luego veremos un buen los ejemplo, obstáculos. Aunque Sí, fue un Pablo hombre, pero venció un buen cantidad. Naufragios, apedreamientos, persecuciones, traiciones, verse solo, cárceles. O sea, fue un ejemplo que a todos nos estimula. Claro, ahí que ha quedado un ejemplo claro de que él luchó, peleó, se esforzó, fue valiente ante todas esas pruebas, pero venció. Estuvo 31 años. Sí. De pruebas y dificultades. Es un ejemplo extraordinario. En 1 Corintios leemos, en el capítulo 9, los versos 25 al 27, vemos cómo él va evolucionando en su vida, en su crecimiento espiritual. Y dice así, pone un ejemplo, dice: todos los atletas se entrenan con disciplina, con orden. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, porque los premios que se ganan aquí se desvanecen. Dice, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Amén. O sea, salir vencedores, llegar a la meta. Sin duda. Por eso, dice Pablo, dice, yo corro cada paso con propósito. Dice, y no solo doy golpes al aire, sino disciplino mi cuerpo. O sea, me preparo con esfuerzo y valentía, como lo hace un atleta. Lo entreno, lo instruyo, para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Vamos, que no lo ha logrado por estar ahí enseñando. Cuando un atleta lo descalifican, ¿qué ocurre? Lo pierde todo. Pues que no llega a la meta, no termina la carrera, ¿no? Que es lo que Pablo está diciendo. Y ojo, que algunos han llegado a la meta y luego le quitan todos los premios, como pasó con un ciclista que descubrieron que estaba dopándose, y entonces todos los tours que había ganado, todos los premios que había conseguido, se los quitaron y quedó en vergüenza. Porque no lo hizo lícitamente. Entonces, por haber llegado a un nivel, no está nada garantizado. Es lo que viene a decir aquí. Hay algo curioso. Mira, en la vida secular, tú tienes una carrera, por ejemplo, de medicina, y tú tienes años de experiencia y puedes cometer un error, puedes cometer una negligencia, pero nadie te queda tu titulación, nadie te la quita. Puedes saldar la deuda, puedes restituir el agravio y tú sigues. Pero en la vida espiritual, aunque llegue a un nivel muy alto, en el momento que tú o cualquier persona cometamos un error en la carne, todo lo que hemos conseguido queda anulado, queda degradado. Y Pablo lo tiene claro. Pablo dice, vamos a ver, yo estoy aquí enseñando la verdad, pero yo estoy haciendo algo, y es que, como tú has dicho, corro, disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta, y no puedo ser descalificado, porque él sabe que por estar arriba no quiere decir que no pueda caer abajo. Claro, correcto. Y nosotros tenemos que tomar conciencia por eso de eso. En otra parte de las Escrituras Pablo decía, ya se veraba, que él estaba preparado para todo. Claro. Sabía vivir en la humildad y en la pobreza, sabía vivir en la abundancia y escasez, pero había aprendido también a bajar. A través de las pruebas. A través de las pruebas, las dificultades, ¿no? Hay personas, hoy en día, es muy fácil subir. Sí. Y a muchos les cuesta bajar. O sea, estar arriba. De lo malo a lo bueno se pasa uno rápido. De la pobreza a la riqueza rápido. De lo bueno a lo malo, eso cuesta, ¿no? Cuesta mucho. Pero Pablo había aprendido, ¿no? Pablo aquí, en estos versículos que hemos leído, estaba a la mitad de su vida espiritual y confesaba que había una lucha, que estaba corriendo una carrera, pero que aún le quedaba por llegar a la meta, ¿no? Y por eso debía cuidarse, debía prepararse y debía esforzarse para conseguir no ser descalificado y llegar a la meta. Claro, ¿no? que sí, por supuesto. Luego, más adelante, vemos cómo va avanzando, ¿no? Es que es un ejemplo extraordinario sobre la victoria, ¿no? Porque muchas personas dicen, es que yo no soy Dios, es que yo no soy Jesús. Sí, es que Jesús tal, cuando le hablamos la palabra. Pero aquí tenemos un hombre
que confiando en Jesús Claro. fue más que vencedor y tuvo la victoria de antemano, y él creía en eso y le funcionó. Claro que le funcionó. Esa fe, Sí. ese creer a Dios y ese ir a por la victoria, porque nadie me la va a arrebatar, porque es mía, es suya. hizo que él fuera un vencedor y un ejemplo. Así y aquí es. ya no pueden decir, bueno, es que yo no puedo ser como Pablo. Perdóname, es que Pablo tenía las mismas debilidades que Que tú, nosotros igual. y mismos errores que nosotros. Por eso le escribe a Timoteo un poco más adelante, en la segunda carta, en el capítulo 4, los versos 6 al 8. Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte física. Dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Qué bueno que podamos nosotros decir eso. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Dice, y ahora, el verso 8, me espera el premio, la Esa es la corona de motivación justicia. correcta. Claro, que es el Señor, el juez justo me dará Amén. el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, aquí es importante que Sí, entendamos esto, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Estamos incluidos aquellos que tienen esa Claro, misma fe y claro. esperanza, claro. que Estas sí. palabras las dijo Pablo, como he dicho antes, después de 31 años Claro. de todo tipo de pruebas, de persecuciones, de peligros, de traiciones, de cárceles. Y dijo esas palabras, se Amén. mantuvo fiel. ¿Cuántas Sí, sí. personas con muchísimas menos problemas y dificultades se nos vienen abajo Sí. y no llegan al final, Solo por no un terminan? despido, por un Exacto. problemita, y no podemos ser así. Pero Tenemos cuando- que permanecer en fidelidad. Cuando Pablo ya su vida ya estaba física, estaba acabando, él pudo decir y proclamar con toda confianza, he permanecido fiel. Amén. Que significa, he vencido, he ganado la batalla, he guardado mi fe, me he mantenido en la fe y en la confianza. Fe, recordemos que significa también obediencia. Claro. La fe sin obediencia no funciona. Sí. La fe es creer en aquel que te ha salvado Ajá. de la esclavitud del pecado y como consecuencia Él también te ha redimido, ha pagado un precio por ti para que ese pecado desapareciera de tu Claro que vida. sí. Esa fe se demuestra actuando en obediencia, porque si no obedecemos Es el fruto de la fe. es el fruto de la fe. ¿no? Lo que sucede es que ahí se deja entrever algo que has dicho muy importante. Dice, y preparada me está, no solo a mí, sino a todos los que A todos hacen lo mismo, esperan ¿no? la venida. Esa corona. Ahí se deja entrever, hay un secretito y es la motivación de Pablo. La motivación de Pablo no era ser visto, ser reconocido. La motivación de Pablo no era ser un grande. Exacto. La motivación de Pablo era agradar a Dios, que es fundamental. Que es el fundamento de la Porque vida cristiana. El amor, dice que el amor nos compunge, nos constriñe. Nos obliga. Y haciendo creer que si uno murió por nosotros, ahora todos morimos por él. Claro, o sea, el amor, porque a veces podemos servir a Dios y agradarle por un interés personal. No vaya a ser que me eso dé es lo una malo. enfermedad, no vaya a ser que el diablo me quite el dinero, no vaya a Sí, ser. mucho. Y escúchame, que a veces empezamos el camino así, porque es verdad que como los niños inmaduros, un niño le tienes que prometer, si estudies te regalo una bicicleta. Y el niño que tiene que estudiar Pero- para su bien, Es que es maduro, no piensa claro, así. pero el niño que es para su bien estudia por la bicicleta. Ahora ya no, ahora ya por una tablet, por un iPhone. Bueno, Lo que quiero decir las es que cosas cambian. ya, pero lo que quiero decir es que necesita como el burrico, que le pongan la zanahoria delante Sí, para- para ir a andar. Es una motivación equivocada. Claro, Sin embargo, él ya maduro, él ha actuado porque le espera una recompensa eterna, claro. que es eterna. Y entonces ahí dice que no solo para él, sino todos los que esperan su Todos los que venida. esperan su Entonces, venida. el esperar la venida del Señor y esperar una recompensa por amor es un motor Claro. que nos va a hacer vencer. Es la esperanza, es lo que se Y llama. eso implica creer, como tú Claro. dices, La creer esperanza. y vivir en esa fe y en esa victoria. Claro. La esperanza es que es eso, creer que lo que Dios promete lo va a cumplir. Claro que sí. Y nosotros como Fiel es cristianos el que tenemos promete. que andar en esa esperanza de Amén. que las promesas de Dios, los pactos de Dios, como estamos tratando, se van a cumplir. Pero yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que permanecer fiel, yo tengo que guardar la fe, saber en quién he creído y saber que ese Dios al que yo creo es todopoderoso, es soberano, porque Amén. también es soberano Por supuesto. y puede hacer lo que a él Sí, le sí. parezca. Un rey puede hacer lo que le parezca, esté bien o esté mal. Dios siempre hará lo que esté bien, claro. Claro. Y Dios Y lo busca, perfecto. Claro, Dios busca siempre lo mejor para nosotros. Siempre. Aunque nosotros en un principio veamos que parece ser a simple vista que no es lo que yo quiero o lo que a mí me gusta,
Pero no se trata de lo que tú quieras o a ti te guste, sino de lo que te convenga. Amén. Y Dios te va a dar siempre lo que sea mejor para ti y Claro, para tu vida, siempre. Tenemos Porque el ejemplo de Él se José. mantiene. José podría haber dicho, y esta prueba me venden mis Sí. hermanos, y me venden Fíjate. porque si me matan no se llevan beneficio, y me mandan de esclavo a Egipto. Pero y había un siendo propósito, había Claro, un y propósito. siendo... Pero era un hombre de fe, ¿eh? José, no le ves decir, oye, ¿y dónde estás, Señor? No, él decía, y José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Así es. Y José estaba en tal, pero Dios estaba con él. Y José era vendido, pero Dios estaba con él. ¿Pero por qué estaba con él? Porque él Porque creía él a se Dios, mantenía fiel, confiaba y esperaba. seguía Y confiando. seguía orando a su Dios y seguía confiando en su Dios. Y cuando le llama a Faraón, es Claro. curioso cómo José dice con claridad, y lo dice con claridad. Dice, no soy yo, no está en mí, Claro. no está en mí el don, es de Dios, Es si un quiere me lo don de da, si no, Dios. no. Sí. O sea, no había perdido un ápice de fe, Claro. que a veces Y nosotros mira que enseguida- pasó por dificultades, es otro ejemplo también, muchísimas, ¿no? y haciendo lo bueno, porque a veces las dificultades vienen incluso como una disciplina, pero él estaba actuando correctamente. Así es. correcto. Aunque Dios también estaba tratando en su orgullo y en sus cosas, pero vamos, era un hombre Sí, no, que Dios no había siempre cometido tiene- ninguna iniquidad. Dios siempre tiene que tratar en nuestro... Por eso a Pablo también tenía un aguijón en la carne, donde el cual le dice, mira, le había pedido varias veces que se lo quitara, pero le dijo, mira, bástate mi gracia, no te voy a quitar ese problema, vas a vivir con él, pero te voy a dar la suficiente autoridad, la suficiente Claro. gracia, que es lo que significa gracia, poder, que tú puedas afrontar ese problema, pero que siga conviviendo con Claro, él. y Porque mi a veces poder se va a perfeccionar eso en esa venía- debilidad. vino a través de unas visiones que tuvo y tal, que había estado en el cielo cuando lo apedrearon y, Claro. y supuestamente murió, porque supuestamente murió, pues estuvo en el cielo, tuvo esas revelaciones, y para que no se subiera su Saltase. orgullo, Dios tuvo que mandarle ese aguijón, digamos, esa enfermedad, que a veces yo pienso también que aparte de la enfermedad fue todas estas pruebas y dificultades, era el aguijón Lo que fuera, de Pablo, lo que fuera. un en sí. cajón que cada Sí. uno pueda aplicar a su vida. Sí, exacto. Y entonces Como él enseñanza. tuvo que aprender ahí también esa humildad que se necesita para conseguir permanecer fiel a Dios, ¿no? Claro que sí, sin duda. Muy bien, pues Bueno. un poquito más. Es decir, a pesar de los obstáculos, yo hablaría y le diría a la audiencia, a la gente que nos ve, que a pesar de los obstáculos que pueda haber en nuestra vida, de nuestras luchas, de nuestras carreras, por llegar a esa meta, que nuestro esfuerzo es importante. Siempre. El esfuerzo es importante. Nada se consigue ni a nivel, digamos, normal en la vida, ni a nivel espiritual. Nada se consigue sin esfuerzo. Siempre. Y que también hay que ser valientes, porque el mundo está lleno de problemas, de dificultades. Y un cristiano tiene que mantenerse fiel. Y a veces no es fácil. Entonces, ese esforzarse y esa valentía es necesaria. Siempre. Pero Dios está ahí apoyándote. Él dice que es nuestro apoyo, nuestro aliento, el que nos sostiene, ¿no? Dice, yo te sostengo de mi mano, ¿no? Si tú vas agarrado a la mano de Dios, cualquier dificultad, cualquier lucha, tú vas a conseguir llegar a la meta, que es lo importante, ¿no? Lo importante no es empezar, lo importante es terminar. Claro. Y Pablo dijo en estas palabras, he vencido, cuando dijo, he guardado mi fe, me he permanecido fiel. Estaba diciendo, he vencido. He vencido las luchas, todos los problemas, todas las dificultades que he tenido. Por eso los cristianos tenemos que ser así. Tenemos que pensar. En principio, creer, tener plena confianza en Dios. Y después nos va a venir la lucha. Hay muchos que predican un evangelio, digamos, aguado. Acércate al Señor, todo te va a ir bien. Acércate al Señor y cuando te vaya mal, Dios va a estar contigo. Y cuando te vaya bien, considera. Y A cuando ver te qué vaya está bien, pasando, porque considera alguna qué prueba está tiene que pasando. haber. Tiene que haber El enemigo alguna- está rabioso con aquellos que hacen la las fe cosas tiene que ser correctamente. probada. Por Cuando tú supuesto. dices que crees, esa fe tú tienes que demostrar que crees. ¿Cómo se demuestra que crees? Pues en la prueba, en la dificultad, en los caminos, como Pablo, en la lucha, en la cárcel, en todos tantos obstáculos que durante 31 años él sufrió. Claro. Nosotros tenemos que pensamos que nos convertimos y ya está todo arreglado y solucionado. Está todo arreglado en cuanto a tu salvación. Eso sí, Sí. porque si tú crees y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, recibes gratuitamente la salvación. Pero luego ahí empieza el periodo. Crees. Entonces vienen las luchas, viene la carrera, viene que hay una meta a la cual hay que llegar. Y hay Pero persecución. Pero en esa meta hay obstáculos, es una carrera de obstáculos, tienes que ir saltando obstáculos. Y hay muchos obstáculos. Tengo yo un estudio preparado sobre la cantidad de obstáculos que hay en la vida de un creyente. Igual en más programas más adelante podemos tocarlo.
hay una cantidad de problemas enormes. ¿Y sabes cuál es el primer problema? Nosotros mismos. Siempre. Pero Nosotros mismos, nuestra carne, nuestra forma de ver las cosas, que queremos que las cosas funcionen como yo quiero que funcionen. Así es. Si yo necesito algo, tiene que ser de la forma, o sea, la forma de recibirlo tengo que planificarla yo. No, señor. Tú tienes que depositar tu fe, tu confianza en el Señor. Y cuando el Señor actúe sobre tu vida, entonces dar gracias, que esa es otra de las cosas que la Biblia enseña, que tenemos que ser agradecidos con Dios. Y a veces nos cuesta darle gracias a Dios. Y Dios en Él tenemos todo. O sea, estamos completos. La sabiduría, el maná revelado, que es la palabra de Dios, que es Jesús mismo, necesitamos vivirlo cada día, Amén. comerlo. Recuerda que el maná en el desierto se comía diariamente. Amén. Caía diariamente y se tenía que comer ese mismo día. Nosotros necesitamos cada día comer de ese maná, de esa promesa que nos promete Dios cuando nos mantenemos fieles, cuando llegamos a la meta, cuando cumplimos con nuestro deber de cristiano. Hoy hemos tomado una buena dosis de maná. Vamos a concretar para despedir. No, pues concretar es eso. En este periodo, el periodo que hemos tratado de creer y de vencer, es un periodo que es necesario que todos los cristianos pasen. Que tengamos un principio, o sea, que es creer, pero que también tengamos un buen final, que es vencer. Amén. Ese maná escondido, ese verdadero pan del cielo, que es Jesús, su palabra, su sabiduría, es la que nos va a ayudar a llegar a esa meta, ¿no? Cuando nos permanecemos fieles a Él, Claro. le pedimos en estos tiempos de tentación y de prueba, y entonces recibimos ese alimento que nos da vigor, que nos da fuerza y que nos revela el rema de la palabra en cada circunstancia que estemos atravesando en nuestra vida. Amén. Yo me despido ya has hablado mucho de esforzarse y ser valiente, como no Claro. traer a memoria las palabras de Dios a Josué, cuando le dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente, lo tomamos para nosotros Claro, también, claro. somos más que vencedores. Nadie te podrá hacer frente porque somos más que vencedores en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, con nosotros, con los que nos siguen. Así es. Dice, no te dejaré ni te desampararé, pero hay condiciones, como nosotros estamos viendo. Claro. Esfuérzate y sé valiente. Y le habla del propósito. En el 7 vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente, y habla de la obediencia que hemos hablado, para cuidar de hacer conforme a toda la palabra de Dios. Y qué bonito, ¿no? Hay que esforzarse, pero es posible, podemos ser más que vencedores. Y esa victoria, esa más que victoria, porque está ya todo bien agarrado en la cruz del Cristo, bien preparado para usted, Cristo pagó para que usted tenga esa victoria asegurada. Solo tiene que ser obediente, creerle. Hemos hablado mucho de ello. Vamos a orar para que usted y nosotros podamos vivir en esa victoria. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos en esta hora. Clamamos para que haya victoria, y no solo victoria, sino esa victoria sobrenatural sobre la vida de cada persona que nos está en esta mañana, en este momento, conectándose a este rema de esta palabra iluminada, para que podamos recibir la victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Nosotros podemos ver la adversidad, la tormenta, la prueba, esos leones que rugen, podemos ver esa tormenta que truena, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús, el cual nos ha hecho más que vencedores. Por eso desatamos victoria en la enfermedad, victoria en la depresión, victoria en las malas noticias, victoria en el accidente, victoria más que vencedores. Aquellas personas que se sienten en ruina, aquellas personas que se sienten que no pueden salir de un círculo vicioso, aquellas personas que se sienten atrapadas en el pecado, hoy desatamos una victoria mayor. Está en Cristo Jesús, solo hay que mirarle, pedirle perdón, decirle, Señor, perdóname, acepto tu victoria, me entrego a ti, te hago el Señor de mi vida. Si me he apartado, me vuelvo a ti, vuelvo mi corazón a ti, me postro ante la cruz, allí entrego mi vida. Pero dame tu victoria, no para vivir yo de una manera cómoda o confortable, sino para vivir en tu voluntad y para que un día pueda decir como el apóstol Pablo, preparada me está la corona de gloria que Dios tiene reservada para los que esperan su venida y le aman. Yo quiero esa corona, yo quiero esa eternidad, esa recompensa en la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos que para todos los que nos están siguiendo esto sea una realidad.
Amén. y salgamos de nuestro confort, nuestra área de comodidad, y pueda haber una entrega incondicional por amor a lo que tú ya has hecho por nosotros. Recibimos esa victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias, Eusebio, una vez más por tenerte aquí con nosotros. Y a todos ustedes, Privilegio estar aquí. a todos ustedes, hasta la semana que viene. Dios les bendiga grandemente y seguimos con más palabra en los próximos días. Dios les bendiga. Hijo de Dios morará bajo sombras de amor sobre